Hay lugares en el planeta que parecen tener su propia lógica, sitios donde las reglas del tiempo, del espacio o de la razón simplemente se desvanecen, lugares donde los relojes fallan, los cielos se cierran, el océano se traga cosas que jamás vuelven a aparecer. A lo largo de los años, pilotos con experiencia, barcos completos y hasta escuadrones militares han desaparecido sin emitir una sola señal. Y lo más extraño es que en muchos casos no se encuentra ni un tornillo flotando. Nada, como si hubieran cruzado una puerta a otro lugar. Algunos dicen que esto tiene una explicación científica, otros que en el fondo del mar hay tecnología perdida, portales o algo que no deberíamos estar buscando. Pero incluso con satélites, mapas oceánicos y radares modernos, este lugar sigue siendo un vacío dentro de todo lo que conocemos. Y no importa cuántas veces intentemos explicarlo, el misterio sigue ahí, intacto. Este lugar es uno de los enigmas más persistentes del siglo XX, un vórtice de desapariciones, leyendas y ciencia extraña. Un lugar que muchos nombran con temor, pero que todos conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Era el 5 de diciembre de 1945. El aire huele a sal y a gasolina de aviación. Son las 2 de la tarde y el sol apenas empieza a dorar la superficie del mar. En la base aeronaval de Fort Lauderdale, 5 bombarderos TBM Avenger esperan en fila, listos para una misión rutinaria de entrenamiento. Son máquinas pesadas usadas durante el Segundo Conflicto Mundial, diseñadas para resistir el combate. A bordo van 14 hombres, todos jóvenes entrenados con experiencia en combate reciente. El líder del escuadrón es el teniente Charles Taylor, un veterano respetado por sus compañeros. El plan es muy sencillo: volar hacia el este hasta llegar a los cayos Jansen Chickens, practicar bombardeos sobre el agua, girar hacia el norte durante unos minutos y luego volver a la base en dirección al oeste. Una rutina de navegación aérea que ya se había hecho cientos de veces, pero esta vez algo fue diferente. A las 15:10, una voz tensa cruza la radio de control. Torre, aquí el vuelo 19. Creemos que nos desviamos del curso. No podemos ver tierra. No sabemos exactamente dónde estamos. En la cabina de comunicaciones, los operadores se miran muy confundidos. Las condiciones meteorológicas son buenas, totalmente normales. No hay tormentas en el radar ni nada que pueda afectar el curso. La visibilidad es bastante clara, pero el mensaje parece fuera de lugar. Le piden a Taylor que identifique su posición usando el sol, que verifique su orientación, que busque puntos de referencia, pero del otro lado la respuesta simplemente no ayuda. No podemos saber en qué dirección está el oeste. Todo está tan confuso, incluso el mar se ve extraño. Una hora después, otro fragmento se filtra a través del canal. Estamos entrando en aguas blancas, completamente blancas. Las comunicaciones empiezan a fallar, las transmisiones se vuelven erráticas, interrumpidas por interferencias que nadie logra explicar. Algunas voces suenan distorsionadas, como si hablaran desde abajo del agua. La última transmisión clara fue alrededor de las 18:20 horas. Cuando uno llegue al primer tanque, todos volaremos hacia el norte hasta que se nos acabe el combustible. Después de eso, nada. Desaparecieron los 5 aviones y con ellos 14 hombres. Pero eso no es todo. A las pocas horas, la Marina envió un avión para buscar al escuadrón, una aeronave enorme equipada con misiones de rescate, con 13 tripulantes más. Lo curioso aquí es que despegó sin ningún problema, pero nunca regresó. 20 minutos después, se esfumó del radar. Ni una llamada de emergencia, ni una señal de explosión, nada. En total, ya habían 27 hombres desaparecidos esa tarde en el aire cálido y despejado del Atlántico. Durante los siguientes días se desplegó una operación de búsqueda sin precedentes. Más de 300 barcos y aviones recorrieron la zona durante semanas. Cubrieron cientos de miles de kilómetros cuadrados de todo el océano.
No encontraron restos, ni manchas de combustible, ni mucho menos señales de vida. El informe final de la Marina no ofreció respuestas sólidas. Como en muchos de estos casos, se limitaron a decir causas desconocidas. Con el tiempo, algunos intentaron culpar al teniente Taylor, sugiriendo que confundió las Bahamas con los Cayos de Florida, pero lo cierto es que esa hipótesis no cuadra del todo. Varios de los otros pilotos, según los registros de radio, afirmaron que sus brújulas también fallaron, que veían cosas extrañas en el mar y que estaban completamente desorientados. Nadie sabía si estaban en el aire o estaban en otro lugar. Muchos años después, algunos restos del Avenger fueron hallados en el fondo del océano, pero nunca se pudo probar que pertenecían originalmente al vuelo 19. Las marcas de serie no coincidían del todo. El caso se volvió una obsesión. Escritores, ufólogos, militares retirados, todos intentaron explicar lo que ocurrió. Un fenómeno meteorológico desconocido, una zona de interferencia magnética, tal vez un agujero en el tiempo, o simplemente un accidente muy mal entendido. Cualquiera que haya sido la causa, lo cierto es que aquel escuadrón se desvaneció en un pedazo de mar donde ya nada parece comportarse como debería. Después de que el vuelo 19 desapareció sin dejar rastro, muchos pensaron que había sido simplemente un error humano, una mala lectura de una brújula, una tormenta inesperada o un fallo mecánico. Pero conforme pasaron los años, algo no encajaba, porque no era la primera vez que el océano, justo en esa misma zona, parecía tragarlo todo. Ahí fue cuando empezó a formarse una idea, una que con el tiempo se convertiría en una de las leyendas más inquietantes del siglo XX. En 1950, un periodista de Miami de nombre Edward Jones publicó un artículo que sembró una semilla. En él hablaba de varios barcos y aviones que de forma inexplicable simplemente habían desaparecido entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas. Y no crean que nada más eran chismes, eran reportes, fechas y nombres reales. Y eso fue lo que empezó a despertar toda esta curiosidad colectiva. 2 años después, otro escritor de nombre George Sand llevó la historia mucho más allá. En la revista Fate, un espacio dedicado a lo extraño empezó a conectar ciertos puntos. Desapariciones sin restos, fallos en los instrumentos, tripulaciones completas esfumadas como si nunca hubieran existido. Pero fue hasta 1964 cuando todo cambió. El escritor Vincent Gaddis, conocido por explorar fenómenos paranormales, publicó un artículo en una revista con el título que dejaría huella por la historia: El letal Triángulo de las Bermudas. Ahí, por primera vez, se usó el nombre que desde entonces nos ha hecho imaginar radares con interferencias, cielos sin explicación y mares que se abren sin aviso. Gaddis luego amplió esta teoría en un libro llamado Los Horizontes Invisibles, donde no solamente recopilaba los casos más conocidos, sino que también sugería algo más profundo, que tal vez no eran simples accidentes, que tal vez había inteligencia detrás o una anomalía propia de la Tierra. Y si bien el vuelo 19 fue el caso que lo popularizó, pues no fue el primero. En el año de 1918, casi 3 décadas antes, un buque colosal de la Marina estadounidense llamado USS Cyclops desapareció mientras navegaba de Barbados hacia Baltimore, pero vamos a hablar de esto más tarde. Pero todo eso fue como si el misterio estuviera en una construcción, hagan de cuenta, capa por capa. Fue en los años 70 cuando la historia finalmente explotó. Ya no era un mito que andaba por ahí entre marineros, reporteros o investigadores curiosos. Ya se había convertido en un fenómeno global. En el año de 1974 se publicó un libro que cambiaría absolutamente todo, y titulado así bien sencillito: El Triángulo de las Bermudas. Ahí fue cuando la teoría del triángulo cruzó la línea entre la leyenda local y la cultura popular. Y es que este libro se volvió un bestseller casi de inmediato, y no era para menos. El escritor había hecho un trabajo impresionante. No solamente había recopilado los casos más impactantes, sino que los empezó a envolver en una narrativa muy atrapante, como si estuviera hablándole directamente al lector, como si le dijera: mira,
Esto no es una coincidencia. Planteó las posibilidades de portales dimensionales, tecnologías desconocidas e incluso intervenciones de inteligencias no humanas. La idea de que en esa porción del Atlántico pasaba algo que se escapaba de la lógica comenzó a instalarse en la imaginación colectiva de todos. Los noticieros empezaron a hablar del tema, los documentales lo empezaron a retomar, los mapas escolares ya marcaban esa zona como peligrosa o enigmática. Claro que con el tiempo muchos investigadores empezaron a señalar que algunos casos de ese libro tenían explicaciones mucho más sencillas de lo que en realidad parecía, como por ejemplo fallas mecánicas, tormentas imprevistas o simplemente errores de navegación. Pero a esas alturas el mito ya no necesitaba ninguna prueba, ya estaba vivo, ya todo el mundo estaba hablando de él. Y es ahí cuando el Triángulo de las Bermudas ya se convirtió en un símbolo, un misterio sin rostro que mezcla lo real con lo posible, lo histórico con lo inexplicable, todo gracias a ese momento donde el misterio y la literatura se dieron la manita, para instalar para siempre en nuestras mentes que hay lugares en el mundo que simplemente no funcionan como deberían. El caso ocurrió en diciembre del año 1924. El SS Watertown, un petrolero de la compañía City Service Company, zarpaba desde California rumbo a Nueva York. A bordo viajaban varios tripulantes, entre ellos James Cornely y Michael Natham, quienes trabajaban en la sala de máquinas. Todo iba bien según lo previsto, hasta que ocurrió un accidente. Mientras limpiaban uno de los tanques, ambos hombres fueron alcanzados por vapores tóxicos. No hubo gritos y tampoco hubo una forma de rescatarlos. Solo una muerte rápida, inesperada y silenciosa. Y como dictaban las tradiciones marítimas, fueron envueltos con respeto en lonas y entregados al mar. Una ceremonia sobria como otras tantas. Y con eso el barco simplemente siguió su rumbo. Pero algo se quedó ahí atrás. Poco después del entierro empezaron los susurros. Algunos tripulantes decían que al mirar al océano veían rostros, no manchas, no figuras vagas, sino caras humanas, flotando entre las olas. Y es que no se trataba de cualquier rostro, eran los de Cornely y Meeham, con expresión seria, serena, fija, observándolos. Al principio el capitán creyó que eran imaginaciones causadas por el cansancio y también por el impacto emocional. Pero los reportes empezaron a aumentar. Una y otra vez, los marineros aseguraban que los rostros aparecían justo en la estela del barco, como si algo o alguien nos estuviera siguiendo. Los testigos decían que no eran espejos ni reflejos, eran rasgos definidos, perfectamente visibles. Había quien los describía como pálidos, estoicos, incluso tristes también. Lo curioso de esto es que nunca cambiaban su expresión, solamente estaban ahí, día tras día. Naturalmente, la tensión a bordo empezó a crecer. Algunos se encerraban en sus camarotes, otros evitaban mirar al mar, y el capitán, buscando poner fin a ese pánico, tomó una decisión muy inusual. Ordenó al encargado de la cámara del barco fotografiar las apariciones. Cuando el SS Watertown llegó a Nueva Orleans, las imágenes fueron enviadas a la oficina central. Lo que ocurrió después todavía se comenta con cierta incomodidad. Una de las fotografías reveladas mostraba claramente los rostros de Cornely y Meeham flotando en el agua. La imagen fue analizada por la compañía de Kodak, quienes, según sus registros, no encontraron signos de manipulación para aquel momento. Para muchos, esta fue la prueba definitiva, y para otros solamente era una coincidencia óptica o una buena historia. También en este suceso se habló de la pareidolia, de reflejos e incluso de fraude. Pero la tripulación no necesitaba teorías, ellos lo vivieron, y muchos jamás volvieron a embarcarse después de eso. Renunciaron y cambiaron de rumbo, como si una parte de ellos también se hubiera quedado flotando con esos rostros. Hoy, el caso del SS Watertown sigue siendo uno de los relatos más desconcertantes del mar. No hubo desapariciones, no hubo naves alienígenas, solamente 2 hombres sin vida y 2 rostros que no quisieron irse. Después de tantas desapariciones como la del vuelo 19 o el SS Watertown,
Mucha gente sigue pensando que el misterio del Triángulo de las Bermudas tiene que ver con solamente ovnis o portales o fuerzas sobrenaturales que no entendemos. Pero hay algo más, una explicación que no involucra civilizaciones perdidas ni dimensiones paralelas y que sin embargo es igual de perturbadora. Estoy hablando de una teoría que tiene una base científica, observación, simulación y que podría explicar por qué tantos barcos y aviones han desaparecido en una sola zona sin dejar una sola pista. La teoría del gas metano, una hipótesis que, aunque no suena tan fantástica como las otras ni tan interesante, tiene el potencial de revelar algo que aún hoy nos incomoda mucho, que el océano tiene formas de actuar que todavía no entendemos. Todo empieza aquí con un compuesto muy extraño, pero también muy común en el fondo del mar: los hidratos de metano. Estos hidratos son básicamente gas metano atrapado en las estructuras de hielo y se forman en condiciones muy específicas: altas presiones, bajas temperaturas y justo como las que hay en el fondo marino del Atlántico, incluyendo obviamente la región del Triángulo de las Bermudas. Y aunque puedan parecer algo estable, en realidad son todo lo contrario. Son depósitos altamente inestables. Si algo altera ese equilibrio, ya sea a lo mejor un movimiento de placas o incluso corrientes profundas que remuevan los sedimentos, pues ese hielo que encierra ese gas comienza a romperse. Y es ahí cuando todo empieza a cambiar, porque el metano atrapado se libera de golpe, pasando de sólido a gas básicamente de forma repentina, y lo que hace es que forma burbujas gigantes que ascienden rápidamente hacia la superficie del océano. Y no estamos hablando de burbujitas nada más así, sino que son masas de gas tan grandes que pueden alterar la composición de la misma agua. Ahora imagina esto: un barco está navegando justo encima de esa liberación repentina. Lo que ocurre es que el agua pierde su densidad habitual y se vuelve muy inestable, como una mezcla de líquido y gas que ya no puede sostener el peso de esa embarcación. El barco naturalmente va a comenzar a hundirse sin explicación, sin previo aviso y ni siquiera tiempo para enviar un mensaje de auxilio. Simplemente se va al fondo, en segundos. Los testimonios de desapariciones sin rastros, sin restos flotando ni sobrevivientes, podrían explicarse tal vez de esa manera: que el mar los absorbe sin dejar una evidencia. Y no solamente los barcos se ven afectados por esto. Algunos científicos también plantean que esta liberación masiva de metano podría afectar incluso a los aviones que sobrevuelan esa zona. Cuando estas burbujas llegan a la superficie y estallan, el metano sube a la atmósfera en concentraciones altísimas, y esto podría generar dos problemas principales. Por un lado, cambia la composición del aire, y al haber una gran concentración de metano, pues el oxígeno disponible en esa zona se reduce, lo cual podría afectar el rendimiento de los motores de un avión. Pero por otro lado, las burbujas que estallan generan corrientes ascendentes y turbulencias, que dependiendo de qué altitud está, el tipo de aeronave también puede ser que sea lo suficientemente fuerte para desestabilizar ese vuelo. Y como siempre les digo, esto no me lo estoy inventando yo. Fíjense que en el año 2003, dos científicos de nombre Joseph y David publicaron un estudio en el que recrearon todo este fenómeno. Los resultados fueron tan reveladores como inquietantes. También ahí descubrieron que una burbuja de gas metano de gran tamaño que llega a la superficie puede reducir la densidad del agua hasta en un 70%, y eso es mucho más que suficiente para que un barco mediano o pequeño pierda su flotabilidad y se hunda de inmediato. Y es que en sus simulaciones los barcos simplemente desaparecían en cuestión de segundos, sin explosiones, sin nada, sin nada más. ¡Pup! Se los tragaba el mar. Y aunque esta teoría puede parecer un poquito aislada, hay evidencia geológica que sí la respalda, y es que se han detectado enormes depósitos de hidratos de metano en el fondo del Atlántico Norte, y algunas zonas que coinciden precisamente con el área del Triángulo de las Bermudas. Además, este tipo de liberaciones ya han sido observadas en otras partes del mundo, como por ejemplo en el Mar del Norte se han registrado fenómenos muy similares: burbujas de gas metano que llegan a la superficie y generan turbulencias visibles en el mar. Y es ahí donde muchas desapariciones del Triángulo de las Bermudas comienzan a cobrar un nuevo sentido. Imagínense si un barco se hunde por una pérdida abrupta de flotabilidad, no hay restos que floten, si la tripulación no tiene tiempo para reaccionar, no hay llamadas de auxilio, solamente se crea un vacío entre la ruta y pues se vuelve una historia sin explicación.
Claro que como toda teoría también tiene sus críticas. Algunos investigadores señalan que no existe una evidencia directa de que una liberación masiva de gas metano haya ocurrido justo en ese momento para provocar las desapariciones. Además que todavía no hay pruebas sólidas de que el gas afecte realmente a los aviones de forma tan significativa como para hacerlos caer. Y por supuesto no todas las desapariciones encajan con este patrón, y es que hay unas que podrían explicarse como factores de tormentas repentinas o también errores humanos, o sea, ¿cuántas veces y cuántos casos no hemos visto a lo largo de la historia de tragedias en la aeronáutica por errores humanos o fallos mecánicos? Y es que el Triángulo de las Bermudas al final no es una historia nada más, es un cúmulo de fenómenos distintos, de historias, que todo puede pasar en ese mismo lugar. Pero a ver, esta teoría tiene algo que otras no. Está documentada, es medible y puede observarse en acción. Eso es lo más importante, creo yo. Y eso obviamente la convierte en una de las explicaciones más inquietantes de todas, porque al final no se trata de magia ni extraterrestres, se trata del mismo océano actuando bajo sus propias reglas, liberando gas desde sus profundidades y tragándose barcos sin tripulaciones enteras. Yo nada más me quedo pensando, imagínense un día estar en un crucero y que vayas pasando por una de estas áreas y que se libere una cantidad exorbitante de gas metano y se vaya el crucero al fondo del mar. Y lo más escalofriante es que si esto es verdad, entonces puede volver a pasar, como ahorita les dije, puede pasar en cualquier momento, no nada más en el Triángulo de las Bermudas, porque la realidad es que no conocemos el océano en su 100% y puede haber esos cúmulos de burbujas formándose por ahí en todos lados. ¿Y qué dice la ciencia sobre esto? Pues a lo largo de muchos años hay más teorías, más fantásticas todavía, que han ganado terreno en la cultura popular y que yo creo que son las que muchos conocemos. Y es que la ciencia también ha tratado como de poner su granito de arena ahí para como develar el misterio del Triángulo de las Bermudas. Y es que no crean que lo he hecho como desde no creemos las historias, sino que simplemente tratan de explicar por qué tantos barcos y aviones desaparecen específicamente en esa zona. A lo mejor puede ser que sea una coincidencia o a lo mejor existen factores reales que hacen que esa región pues simplemente sea peligrosa y ya. Para los científicos el triángulo no es un espacio encantado de una grieta en el tiempo, lógicamente. Es un espacio muy complejo donde se combinan muchas cosas, muchos elementos naturales y puestos en el contexto correcto pueden explicar varios fenómenos reportados sin necesidad de portales ni extraterrestres. Es lo que les decía ahorita, hay muchos factores, puede funcionar como una casualidad si así lo quieren ver. Y uno de los primeros factores que señalan es la meteorología. El Triángulo de las Bermudas se encuentra justo en el paso de corrientes cálidas como la corriente del Golfo, que no solo mueve masas de aguas, sino que también alimentan la formación de tormentas repentinas, cambios bruscos en la presión y torbellinos oceánicos invisibles desde el aire. Y lo más aterrador de esto es que muchas veces los pilotos y marineros pueden estar cruzando una zona aparentemente tranquila y de pronto se ven atrapados en un microclima que los desorienta o que incluso los destruye mucho antes de que puedan pedir ayuda. Y todo esto se le puede sumar un detalle de que en esas profundidades, en esa zona particularmente, es muy traicionera. El fondo del Triángulo de las Bermudas no es plano ni tampoco es uniforme. Literalmente estamos hablando de uno de los puntos más inaccesibles del océano. Y si un barco cae ahí, es muy probable que nunca más lo vuelvan a ver. Y eso no nada más es en el fondo del mar, porque el cielo de esa zona también tiene lo suyo. Algunos meteorólogos han dedicado sus vidas a estudiar las nubes que se forman en el triángulo y han detectado formaciones hexagonales muy extrañas, capaces de generar vientos de más de 270 kilómetros por hora. Imagínense eso. Son ráfagas tan poderosas que pueden desestabilizar aviones o generar olas tan altas que se pueden tragar barcos en cuestión de segundos. Por otro lado, muchos científicos también apuntan a los errores humanos, y es que el triángulo es una de las rutas más transitadas del mundo. Miles de aviones y barcos cruzan por ahí cada año, y en ese volumen es natural que ocurran accidentes, fallos mecánicos y malas decisiones, como ahorita les decía. Pero lo que sí reconocen muchos expertos es que cuando estos accidentes ocurren en esa región,
El entorno natural los vuelve más letales o tal vez más confusos y por ende más difíciles de investigar. A ver, aquí hay otro punto muy interesante que ha llamado la atención de muchas personas, especialmente de los investigadores: las anomalías magnéticas. Algunos estudios han detectado que en ciertas partes del triángulo las brújulas pueden comportarse de manera errática, aunque no crean que pasa todo el tiempo, es algo esporádico. Y de hecho hay una teoría un poquito más técnica que habla de este suceso. Se llama las líneas agónicas, que son zonas donde el norte magnético y el norte geográfico coinciden. Y curiosamente, el triángulo es una de esas regiones. Esto podría causar desvíos mínimos, pero casi imperceptibles, que tal vez acumulados como en largos trayectos podrían hacer que los pilotos experimentaran como cierta desorientación sin darse cuenta. Desde el punto de vista científico, el Triángulo de las Bermudas no es mágico, y sí puede llegar a sonar un poquito aburrido si quieren, pero yo creo que es necesario conocer la otra cara de la moneda. Lo que sí es una realidad es que es peligrosamente impredecible. Es un punto donde se encuentran fuerzas extremas naturales con condiciones únicas tanto arriba en el cielo como abajo en el mar. Y aunque muchas desapariciones tienen explicaciones racionales, lo cierto es que en la forma que ocurren, la ausencia de los restos y el silencio absoluto que lo rodea, pues simplemente va dejando huecos y en esos huecos vive el misterio. En aquella ocasión el cielo estaba limpio, el mar estaba bastante calmado. Nada parecía fuera de lugar aquel 4 de diciembre del año 1970. Para Bruce Gernon, un piloto experimentado con más de 600 horas de vuelo, esa jornada pintaba para ser una más. A bordo de un Bonanza A36, acompañado de su padre y un socio comercial, despegaron desde la isla de Andros, en las Bahamas, rumbo a Palm Beach, en Florida. Era un vuelo corto, rutinario, sin tormentas en el radar ni vientos agresivos. Pero lo que Bruce no sabía es que ese trayecto de menos de 1 hora y media terminaría convirtiéndose en una de las experiencias más desconcertantes jamás documentadas dentro del Triángulo de las Bermudas. A unos 130 kilómetros de su destino, mientras sobrevolaban las cercanías de la isla de Bimini, apareció algo. No era una tormenta ni una turbulencia aislada, era una nube, pero no cualquier nube. Bruce la describe como algo casi posible de ignorar. No era una formación suave y dispersa, parecía emerger directamente del océano, como si hubiera estado esperando. Dice que tenía una textura compacta, casi sólida, y que daba una sensación de estar viva, como si reaccionara a su presencia, como si supiera que estaban ahí. En vez de rodearla, Bruce decidió volar a través de ella. Y fue entonces cuando cambió todo. Al avanzar, la nube comenzó a transformarse. Ya no era una masa amorfa, ahora tenía una forma. Bruce describió cómo se estiró hasta crear un túnel perfecto, aproximadamente de unos 500 metros de diámetro. Un cilindro de vapor denso que parecía diseñado para envolverlos, y ellos entraron. Dentro de este túnel, la sensación era muy extraña. Era otra. Las paredes de niebla giraban lentamente en espiral. Todo estaba bañado por una luz blanca que no venía precisamente del sol ni de los instrumentos. Una especie de claridad eléctrica, pero sin una fuente visible. Los controles de los aviones empezaron a fallar, las brújulas giraban sin sentido y el altímetro subía y bajaba sin lógica. El GPS dejó de responder. No había mar ni cielo, solamente un vacío extraño suspendido, como si estuvieran flotando en una dimensión sin gravedad. Bruce sintió cómo el espacio se comprimía cada vez más y más. Todo parecía acelerado, como si el tiempo no estuviera corriendo de una manera habitual. Y en medio de esa anomalía vieron una luz, una abertura al final del túnel. Decidió volar hacia ella a toda velocidad. Salieron de golpe. El cielo de pronto volvió a ser azul. Las nubes dispersas, el clima con calma. Pero cuando verificaron su ubicación, algo
simplemente no encajaba. No estaban sobre el mar, tampoco estaban cerca de Bimini, estaban sobre Miami, a más de 250 kilómetros de distancia de donde habían estado tan solo unos minutos antes. Y lo más extraño, el vuelo entero solamente había durado 45 minutos, cuando ese trayecto podía haber sido de unos 90 minutos como mínimo. Bruce simplemente no lo podía explicar, ni por la velocidad del avión, ni por la navegación eficiente, y según sus cálculos, habían recorrido más de 160 kilómetros en tan solo unos minutos. Y por otro lado, su avión no mostraba ningún signo de haber volado más rápido de lo que era físicamente posible. Tampoco consumieron más combustible, los instrumentos no marcaron nada de fugas de rango, pero los controladores de tráfico en Miami confirmaron que Bruce ya sabía. El avión simplemente apareció en el radar, como si hubiera salido de la nada. Con el paso del tiempo, Bruce comenzó a desarrollar su propia teoría. Lo llamó el fenómeno de la niebla electrónica. Según él, el Triángulo de las Bermudas podría ser un epicentro de un evento electromagnético poco comprendido, una zona donde el espacio y el tiempo se distorsionan sin previo aviso. En su libro La niebla, detalla cómo esa nube no es simplemente una tormenta, sino una estructura cargada eléctricamente, como una especie de anomalía atmosférica que afectaría la navegación y alteraría la percepción del tiempo. Según Bruce, esta niebla podría envolver barcos, aviones y desorientarlos, distorsionando sus relojes y desplazándolos hacia otras trayectorias, como si por unos minutos se rompiera la lógica de la física. La historia de Geron ha sido discutida durante años. Para algunos es una de las pruebas más claras de que en el Triángulo de las Bermudas ocurre algo real, fuera de lo común. Incluso se ha especulado que lo que vivió podría tratarse de un cruce accidental por un agujero de gusano, un atajo entre el espacio y el tiempo. Pero no todos están convencidos de esto. Los escépticos creen que pudo haber sido una simple ilusión óptica, un fenómeno meteorológico o incluso un error humano. A pesar de todas esas críticas, Bruce nunca cambió su versión. Dice que lo que vivió fue real y que no hay una explicación lógica que lo abarque por completo. ¿Qué fue lo que atravesó ese día Bruce Geron? ¿Un fallo atmosférico inusual? ¿Un fenómeno electromagnético? ¿O una ventana momentánea hacia algo que todavía no entendemos? Sea lo que sea, su testimonio es uno de los más detallados, conscientes y extraños que ha salido del Triángulo de las Bermudas. Y es que es una historia que no busca asustar, sino dejar una puerta abierta a las posibilidades de que, en ciertas regiones del planeta, las reglas que creemos inquebrantables a veces se rompen. Después de lo que vivió Bruce Geron aquella mañana de 1970, su vida no volvió a ser la misma. No era solo que había cruzado cientos de kilómetros en minutos, ni tampoco que sus instrumentos dejaran de funcionar. Era lo que sentía mientras atravesaba el túnel, como si hubiera entrado en un espacio fuera del tiempo. Pero entonces yo creo que surge una gran pregunta. ¿Qué era realmente esa nube que lo envolvió? Bruce la llamó la niebla electrónica y a lo largo de los años se ha dedicado a estudiar, escribir y teorizar sobre ella, porque para él ese fenómeno no nada más fue una anomalía, fue una clave para explicar otros fenómenos igual de misteriosos que el del triángulo. Según Bruce, esta niebla electrónica es como una especie de entidad atmosférica compleja, que puede aparecer como de forma repentina y que se comporta de forma inteligente, que puede llegar a rodear completamente un avión o un barco como lo hizo con él. Según su teoría, esta niebla está compuesta por partículas cargadas eléctricamente. Eso podría generar como un campo electromagnético que interfiere directamente con los instrumentos de navegación, que las brújulas giren solas, que los altímetros se vuelvan locos y que las comunicaciones se corten. Incluso que el radar deje de detectarse, como si de pronto simplemente te esfumaras del mapa. Y hay algo más. Bruce asegura que esta niebla no solamente bloquea los aparatos, sino que también altera el tiempo. Según sus cálculos, dentro de la niebla los minutos se comportan diferente, el espacio se contrae y los trayectos se acortan de manera imposible. Y aquí es donde el misterio se empieza a intensificar, porque Bruce
en algún momento especuló que estas anomalías podrían estar conectadas a remanentes de tecnologías perdidas, como las que se le atribuyen, por ejemplo, a la Atlántida o incluso a causas no humanas. La comunidad científica tradicional señala que no hay evidencia directa de que esta niebla electrónica exista como tal, y es que algunos explican todo esto que él vivió como errores humanos o simplemente una ilusión causada por el agotamiento. Pero a pesar de todo esto, Bruce nunca cambió su versión, su historia sigue siendo la misma desde hace años. Yo creo que después de escuchar la historia de Bruce, es inevitable preguntarse si lo que ocurre en el Triángulo de las Bermudas va mucho más allá de lo natural. Y aquí va a ser la parte favorita de muchos porque vamos a entrar a las conspiraciones. Y es que aunque muchos han intentado explicarlo con ciencia, clima, corrientes marinas o simplemente errores humanos, para otros lo que hay detrás de estas desapariciones es mucho más oscuro y más profundo. Y claro que para muchos otros es lo más difícil de aceptar. Y es que todas las teorías de conspiración, si ustedes se ponen a buscar de este tema, todavía suenan muy improbables, otras suenan extrañamente lógicas y algunas más parecen como simplemente no tener una palabra que lo pueda explicar. Pero una de las teorías más antiguas y persistentes, quiero aclarar, es que en el fondo del triángulo yace lo que queda de aquella civilización muy popular, la Atlántida. Y no es como un mito idealizado de templos dorados y fuentes eternas, sino como más bien una cultura avanzada que desapareció hace miles de años, que habría tal vez tenido o dominado tecnologías que hasta el día de hoy empezamos a imaginar y tal vez a entender. Porque según algunos investigadores alternativos, la ubicación del Triángulo de las Bermudas no es una coincidencia nada más. Se dice que ahí, entre Bahamas, Puerto Rico y Florida, se encuentra una red energética submarina que alguna vez fue usada por los atlantes. Campos de fuerza, estructuras cristalinas o máquinas de energía libre que aún funcionan, pero de forma como muy errática. Se habla de los cristales energéticos que están enterrados bajo el lecho oceánico, dispositivos que tal vez podrían estar interfiriendo con los aparatos modernos de navegación, o incluso también abriendo brechas temporales. No porque quieran, sino más bien porque quedaron ahí y están funcionando sin control desde hace muchos años. Otra teoría también señala directamente al gobierno de los Estados Unidos como en la mayoría de estos casos. Según algunos denunciantes y teóricos, lo que sucede en el Triángulo es que podría estar vinculado a experimentos encubiertos, manipulación climática, armas de energía, pruebas electromagnéticas o incluso experimentos de invisibilidad y teletransportación. Y aquí es donde entra el famosísimo caso del experimento Filadelfia, donde supuestamente un buque militar fue hecho invisible mediante campos electromagnéticos. Y aunque ese evento fue registrado fuera del Triángulo de las Bermudas, yo lo sé perfectamente, hay quienes afirman que la tecnología probada ahí fue trasladada al Atlántico y que el Triángulo sería una zona más de esas pruebas, como una especie de laboratorio flotante encubierto por la inmensidad del mar. Si te gustaría que hablara un poquito más sobre el experimento Filadelfia, déjamelo en los comentarios para traerlo en un futuro. Pero es que según esta línea, los barcos y los aviones que desaparecen no lo hacen nada más por accidente, sino porque quedan atrapados sin querer en estos efectos colaterales de las pruebas militares que todavía se supone que están clasificadas. Para otras personas, el Triángulo es un lugar donde el tejido de la realidad se está debilitando, una de las zonas donde las leyes del tiempo y el espacio se comportan de manera muy diferente, donde puede haber portales dimensionales, fallas en la Matrix, fenómenos que permiten que tal vez algo o alguien se desplace más allá de nuestro plano de existencia. Y es que estas teorías se alimentan de otros testimonios como el de Gueron, donde la sensación de la compresión, la desorientación y el salto temporal pues no pueden explicarse nada más como un mal clima o la tecnología o lo que ustedes quieran. Algunos incluso creen que el Triángulo se comporta como una especie de puerta interdimensional abierta por condiciones naturales electromagnéticas o incluso artificiales. Otra teoría que nunca falta en este tipo de fenómenos es la presencia extraterrestre. Aquí se postula que el Triángulo no solamente es una zona inestable, sino que también puede ser un punto de acceso
o punto de interés para inteligencias no humanas. Algunos afirman que naves han sido vistas entrando y saliendo del mar en esa zona. Otras personas también sugieren que las desapariciones podrían ser abducciones sistemáticas realizadas con fines a lo mejor de observación, estudio o tal vez algo más desconocido. Se ha dicho también que podría tratarse de una base submarina escondida bajo kilómetros de agua, invisible a los radares, y que es usada para monitorear o intervenir en asuntos humanos de forma sutil. Y fíjense que hay otra teoría que yo creo que esta es la menos explorada de todas las que ya les conté, pero es igual inquietante, o al menos para mí lo es. Y si lo que ocurre ahí en el triángulo no viene del cielo ni de otras dimensiones, sino más bien viniera del fondo del mar. Hay personas que creen que ciertas regiones del océano, como por ejemplo esta, están habitadas por formas de vida inteligente que simplemente no entendemos. Seres acuáticos, conciencias que podrían estar interfiriendo en la navegación humana por razones que todavía no entendemos claramente, desde luces bajo el agua hasta anomalías sónicas, pasando a lo mejor por objetos que se sumergen y emergen sin dejar rastro. Todo eso ha alimentado la idea de que el océano podría estar más vivo de lo que creemos. Y al final, cada una de estas teorías, por más loquitas que parezcan, responde algo que ninguna explicación oficial ha logrado cubrir del todo: la sensación constante de que en el Triángulo de las Bermudas hay algo que no cuadra. Y aunque muchas personas prefieren el consuelo de las causas naturales, otros siguen viendo ese mapa con mucha desconfianza. Y no estoy hablando de miedo, sino porque quizá ahí en el triángulo entre el cielo y el mar, lo que no vemos, hay algo que todavía no estamos listos para entender. ¿Y tú? ¿En cuál de estas teorías crees? Hay algo profundamente inquietante en los vuelos que simplemente desaparecen, sin una señal, sin restos, sin ninguna explicación que los ate al mundo real. Y dentro de todos esos casos que envuelven al Triángulo de las Bermudas, hay dos que ocurrieron con apenas un año de diferencia. Parecen conectados por algo más que la casualidad. Dos vuelos comerciales, dos rutas distintas, dos cielos que parecían seguros y que nunca devolvieron a quienes volaban en ellos. Todo comenzó con lo que debía ser un vuelo largo, pero relativamente común. El Star Tiger, que partió desde Inglaterra rumbo a las Bermudas, llevaba 25 pasajeros y 6 tripulantes a bordo, todos con un mismo destino y ninguna idea de lo que estaba por suceder. Desde el inicio, las condiciones no eran ideales. Vientos fuertes, bajas temperaturas, turbulencias. El clima del Atlántico no estaba colaborando para nada. El capitán se vio obligado a tomar una decisión muy arriesgada: volar bajo y muy bajo, a solo 600 metros de altitud para evitar los vientos más intensos, una altitud peligrosa para vuelos transatlánticos, pero aparentemente en ese momento muy necesaria. El avión hizo escala en Santa María para cargar combustible. Todo seguía en orden cuando despegaron de nuevo hacia las Bermudas, pero a la 1:28 de la mañana el capitán envió un mensaje de rutina: todo en curso, ningún problema. Se supone que llegarían a las Bermudas en 2 horas, pero ese fue el último mensaje. Después de eso, silencio total. Ni una señal de auxilio, ni un desvío reportado. El Star Tiger desapareció de los radares como si fuera tragado por el mismo aire. Durante 5 días, equipos de rescate lo buscaron sin descanso. 1000 kilómetros cuadrados de océano fueron recorridos, y lo más escalofriante fue que no encontraron absolutamente nada. Ni restos, ni manchas de combustible, ni un solo fragmento flotando en la inmensidad. Pero menos de un año después, la misma aerolínea enfrentaría otro golpe. El Star Ariel despegó de las Bermudas con destino a Kingston, Jamaica. Un trayecto corto, clima perfecto, visibilidad excelente y ningún motivo para la preocupación. Iban a bordo 13 pasajeros y una tripulación de 7 personas. En esta ocasión eran lideradas por el capitán John McPhee, un piloto con bastante experiencia. 30 minutos después del despegue, McPhee reportó su altitud a 18,000 pies. Todo seguía en orden. Poco después informó que cambiaría de frecuencia para continuar la comunicación con la torre de Kingston. Y otra vez, silencio. Fue el último mensaje del Star Ariel.
No hubo fallos, emergencias, tormentas, nada de lo anterior. Y lo más perturbador es que en este caso tampoco se encontró nada. Aviones y barcos buscaron durante días, ni una pista, ni una pieza, ni una señal. Ambos casos tienen puntos en común que hacen imposible ignorar esta conexión. Para empezar, es la misma aerolínea en ambos vuelos, el mismo modelo del avión, que después de estos sucesos, ese diseño comenzaría a ser cuestionado por las personas y las teorías empezaron a aparecer como era de esperarse. Los fallos mecánicos estructurales, de que quizá ese tipo de avión no eran tan confiables como se creían, pero si hubo un fallo, ¿dónde están los restos? En accidentes marítimos al menos empiezan a flotar escombros después de algunos días, pero aquí el mar simplemente no devolvió nada. Tal vez el Star Tiger fue una víctima del mal tiempo, pero esto por ejemplo no aplicaría para el Star Ariel, que voló en condiciones ideales. Hay una hipótesis un poquito más siniestra que habla de que esto tal vez no fue un accidente, sino más bien de un sabotaje o de un secuestro, pero esto no hay pistas ni nada así. Hay quienes piensan un poquito más allá de lo lógico, podríamos decir, que existe la posibilidad de que estos aviones hayan entrado en un portal. Y es una ciencia no establecida, pero ¿cómo se explicaría que dos aviones completos en distintos tiempos simplemente desaparecen sin rastro? Y de las teorías más populares es que estos vuelos pues simplemente fueron llevados por inteligencias no humanas. Pero es que hasta el día de hoy, documentales, libros y archivos siguen debatiendo qué ocurrió con estos dos vuelos. Vamos con otro relato que también es importante para poder empezar a armar las piezas de este rompecabezas. Durante el primer conflicto mundial, la Marina de Estados Unidos tenía uno de esos buques gigantescos, una verdadera bestia de acero con más de 19,000 toneladas de peso y casi 170 metros de largo, capaz de transportar más de 10,000 toneladas de carga. Se llamaba el USS Cyclops, y aunque su nombre no podía sonar fuerte e invencible, lo que le ocurrió en el año de 1918 lo convirtió en una de las desapariciones más desconcertantes de este caso. Todo comenzó en marzo del año 1918. El Cyclops había zarpado desde Brasil con rumbo a Baltimore, en los Estados Unidos. Cargaba toneladas de manganeso, un material crucial para la fabricación de acero y especialmente muy importante en los tiempos de conflicto. A bordo iban 309 personas entre tripulantes y pasajeros. Era una ruta muy larga pero no rutinaria. Nadie esperaba que fuera el último viaje de ese buque, ciertamente. Antes de partir hacia Baltimore, el Cyclops hizo una parada técnica en Barbados, donde algunos informantes indicaron que el buque parecía tener una ligera inclinación hacia un lado, pero más allá de eso no se reportaron fallos graves. El capitán del barco, George Goldie, no dio señales de alarma. De hecho, según los registros, parecía bastante tranquilo, pero aquí es donde empiezan las cosas a ponerse muy raras, porque después de salir de Barbados, el Cyclops desapareció por completo. No hubo ni una señal de auxilio, no hubo llamadas, nada. Simplemente dejó de existir y durante semanas empezaron a mandar búsquedas masivas en las rutas marítimas más probables donde supuestamente este barco podría estar. Se enviaron barcos de la Marina, se rastrearon costas, se interrogó a otros buques que pudieran haberlos visto ahí en el mar, pero no había nada. No había nada, ni un trozo de madera, ni un barril, nada, ni un cuerpo flotando, nada. Era como si el océano se lo hubiera tragado así nomás de golpe. Y con él, las 309 personas, una de las pérdidas más grandes humanas en un solo barco que no estuviera en combate. Lo más inquietante es que el Cyclops no era un barco cualquiera. Como ahorita lo mencioné al inicio, tenía características muy fuertes. Era considerado el buque más grande de la Armada estadounidense en aquel momento. No podía desaparecer nada más así, no era un barquito, ni mucho menos sin dejar evidencia, pero así fue como pasó. Por eso su desaparición no tardó en despertar rumores, hipótesis, conspiraciones y todo lo que ya hemos visto. Porque como siempre, cuando la lógica no puede explicar algo, las teorías toman el timón. Una de las primeras ideas fue una explosión interna. Se pensó que tal vez
debido a la carga de manganeso y algún fallo estructural, el barco simplemente pudo haber explotado sin previo aviso. Pero si eso hubiera ocurrido, al menos se hubiera encontrado restos flotando. El océano no es tan discreto con las explosiones y en ese caso, el océano pues no devolvió nada. Con el paso del tiempo surgió una versión mucho más oscura. Según algunos registros, el capitán era un hombre muy excéntrico, que al parecer no era precisamente popular entre su tripulación. Incluso hubo alguien que sugirió que pudo haber saboteado su propio barco por razones desconocidas, tal vez como un acto de desvivimiento colectivo. Pero de nuevo les digo, si algo así ocurrió, ¿por qué no hay pruebas? ¿Por qué no salió nada a flote? Y es que también algunos investigadores se han atrevido a decir que el Cyclops pudo haber entrado en una especie de falla del espacio temporal, una distorsión donde el tiempo y el espacio no funcionan como deberían. Y aunque eso suena pues más a ciencia ficción que otra cosa, lo cierto es que en este caso ni la ciencia nos ha podido dar una respuesta tan clara. Después de tantos relatos, teorías y desapariciones sin explicación, yo creo que nos queda una cosa muy clara. El Triángulo de las Bermudas no solamente es una zona del mapa, un lugar donde las reglas del mar, del cielo y tal vez del tiempo mismo parecen no aplicar. Durante décadas hemos intentado resolver todo este tema con ciencia, meteorología o mecánica. Y sí, muchas cosas pueden tener explicación, pero hay otros casos que simplemente no encajan. Aviones que desaparecen, las brújulas, como si fueran juguetes, y los relatos pues cruzan generaciones y generaciones y siempre con ese mismo patrón. Entonces la pregunta no es si el triángulo es real o si es un mito. Yo creo que la pregunta es ¿qué hay realmente detrás de tanto silencio? Tal vez hay una fuerza que no entendemos. Sea lo que sea, el Triángulo de las Bermudas seguirá ahí, esperando, silencioso, inquietante, porque hay lugares en la Tierra donde la lógica no entra y el Triángulo de las Bermudas es uno de ellos. Pero si te gustó este video, no olvides dejar tu likecito para poder llegar a más personas. Como siempre, sabes que te voy a estar dejando mis redes sociales por si me quieres ir a seguir por allá. Recuerda que también está activa la opción de los miembros del canal por si quieres apoyar este bonito proyecto. Y también todo el contenido de esta nueva temporada lo puedes encontrar en Spotify para que lo puedas disfrutar en el trabajo, en el camino, en una carretera, donde tú quieras. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video.